Es importante también que en anatomía entendáis que cuando diseñamos tipografías, sobre todo cuando hagáis logos, que los dibujéis vosotros o que vosotros retoquéis estas letras, hay que hacer unos ajustes ópticos. Fijaros en estas formas geométricas, que al final las letras se crean a partir de formas geométricas, como visualmente los cuadrados parecen mayores que el triángulo y el círculo. Y eso es una cuestión de percepción visual. Geométricamente son iguales, pero nosotros los percibimos como que los cuadrados son más grandes que el triángulo y el círculo, por una cuestión de percepción. Fijaos que tienen la misma altura, pero no nos vemos iguales. Geométricamente son iguales, pero no nos vemos iguales. Esto también pasa con las letras. Para poder ver las letras del mismo tamaño, hay que hacer unos ajustes ópticos. En el caso de tener formas triangulares o redondas, siempre esas partes van a sobresalir un poco más de la línea base o de la altura X. Las letras que, como la O, como la E, como la C, cuando las construyáis en un logotipo, siempre las tenéis que alinear un poquito por sobresaliendo la parte superior e inferior con respecto a las partes que son totalmente rectas. Fijaos que si escribimos una palabra con una tipografía, las partes curvas de la línea base sobresalen con respecto a las partes totalmente rectas. Estos son los ajustes ópticos que tenéis. Entonces, cuando grabáis un logotipo e intentáis ajustar alturas de X, porque estáis trabajando con diferentes tipografías o porque estáis dibujando las letras, pues acordaros que hay unos ajustes en las partes que son circulares, o en el caso de las triangulares también. Otros ajustes ópticos son el tema de la mitad de las letras. Lo correcto sería mover un poco hacia arriba las alturas medias de la E y de la X cuando se juntan. Es decir, que la E no se construye totalmente simétrica, sino que siempre el travesaño horizontal del medio siempre está un poco hacia arriba. Lo mismo que la X, que siempre se cruza un poquito más arriba con respecto a la mitad, ¿no? Esos son ajustes ópticos para que nosotros lo veamos o nos dé la sensación que sí que está en medio, ¿no? Porque ahora mismo la E parecerá, la primera E y la primera X parece que está descompensada visualmente. Fijaros que funciona mejor la segunda opción. Lo correcto es la segunda opción. Esto también nos pasa con otras letras. Con la H, con la M, lo que no nos pasa es con la W. Con la H, el travesaño no queda en medio, sino que queda un poquito más arriba con respecto al espacio de la parte de arriba. Y lo mismo con la M en los espacios que tiene a construirse la letra. Esto no pasa en la W, que sí que se construye con el mismo espacio a la hora de dibujar la forma de la letra. Otros ajustes ópticos es los trazos. Los trazos normalmente verticales y horizontales no siempre son iguales. Hay un ajuste que está corregido. Normalmente las alturas de la horizontal con respecto a la vertical, para que parezcan iguales, el grosor siempre se disminuye un poquito más. Lo mismo pasa con la R y con la V. Cuando juntamos los trazos al juntarse quedan demasiado anchos, entonces hay que achatarlos un poco para que queden visualmente más parecidos en uniformidad de trazo. Las V's se estrechan un poquito más en la parte de la intersección, igual que la R, para que la letra tenga mejor visualización. La alteración de la estructura de las letras es muy útil como recurso en el diseño de logotipos. Fijaos que aquí veremos algunos ejemplos en el que se ha hecho un retoque de la estructura de la letra para generar formas más dinámicas o para generar elementos gráficos que le aportan la personalidad al logotipo, ¿no? En este caso se han añadido las flechas para crear este movimiento, ¿no? O en este caso se juntan el 8 y el 3, las formas y las contraformas para generar este número tan raro, pero que sí que podemos reconocer el 8 y el 3, pero se juegan con las formas para generar estos recursos visuales tan interesantes. Modificar la estructura no equivale a deformar. Fijaros que os dije en la anterior clase que no deformemos letras, pero sí que podemos modificar la estructura. Ojo con las alteraciones que hagamos, tener cuidado. Aquí tenemos algún otro ejemplo. Este es uno de los mejores logos de la historia del diseño. Cómo juega con la forma para generar este logotipo, ¿no? O el logotipo de Jazz de Lincoln Center de Paula Scher, cómo está manipulada
genera esta forma tan icónica, ¿no? de tocadiscos y tan gráfica, ¿no? O cortar una letra, como puede generar también, en este caso el logotipo, pues este aspecto tan peculiar. Fijaros que solo esto, el detalle tan sutil, pero tan potente, ¿no? Gráficamente. La O aparece como acento en la parte superior. O eliminar parte de las letras, ¿no? No se ha deformado, pero sí que se ha manipulado, ¿no? Que tenemos otro ejemplo, convertir una tipografía en stencil, ¿no? O como está ahí y el punto están manipuladas como para generar esta personalidad, el logotipo. O estas As, ¿no? Que crean estas intersecciones y dan esta personalidad. Evidentemente que no se ha deformado, pero sí que se ha manipulado, ¿no? O como la mayúscula, sus contraformas, sus blancos, representan que son las de las minúsculas, ¿no? Para crear este logotipo tan interesante. O esta H también que se ha manipulado para hacerse más ancha con respecto al resto de las letras, para darle esta personalidad, y cómo este juego gráfico después interviene también en otras piezas con otras palabras, ¿no? No se ha deformado, sí que se ha manipulado. El trazo de la letra sigue siendo el mismo. O para un titular, ¿no? Cómo partir un titular puede generar también no solo logotipos, sino también en otros elementos gráficos. O los pósters también de Pablo Asier, de Pablo Iciatar, cómo juega con estas manchas, añadiendo esta parte gráfica a las letras, ¿no? Estos grosores los ha manipulado, no los ha deformado, sino los han manipulado para generar esta gráfica de los pósters. Conocer la anatomía de las letras y los términos aquí presentados os ayudará a distinguir los diferentes tipos de familias y estilos, y de esta manera seleccionar aquella o aquel que por su forma es el adecuado a nuestro proyecto. En la siguiente clase vamos a ver cuáles son los formatos de las fuentes y qué diferencias hay entre unos y otros.